Espero que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a ver rápidamente este tema, muy lindo, muy especial. La visión del anciano de días. Capítulo 7, versículo 9 al 12. Dice: siete, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana blanca, lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Según de él, el juez que se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, vamos a ver entonces rápidamente sobre la visión del anciano de días. Daniel contempla, y esta nuevamente utiliza la palabra hebrea, haza, que quiere decir contemplar, ver o contemplar. La escena cambia y Daniel ve tronos que eran colocados o puestos en forma tal que construyesen una especie de tribunal separado para la celebración del juicio. La palabra tronos quiere decir corbabán, es una palabra plural, lo que implicaría que la escena es de una corte celestial en sesión. Los juicios de Dios sobre el reino de la bestia abarcarán el periodo de la tribulación que vendrá sobre la tierra y que fue profetizado por el Señor en su sermón, Señor con esa mayúscula, su sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24. El cuerno pequeño aparece en la escena mundial en el tiempo preordenado por Dios y su juicio comenzará tan pronto haga su aparición. La expresión anciano de días quiere decir Atik Yomin. Es una referencia a Dios el Padre, visto en su carácter después eterno, con énfasis en la dignidad de su persona. La descripción de su vestido blanco como la nieve y su cabello como lana limpia sugieren la idea de pureza, verdad y santidad. Estas son las bases por las cuales el juez justo ejecuta su justicia. También dice el profeta que su trono era llama de fuego y sus ruedas del mismo fuego ardiente. Es fuego ardiente. El trono del fuego es símbolo de juicio de Dios y las ruedas se refiere al carácter universal de dicho juicio. La completa descripción del anciano de días sentado en su trono presenta un maravilloso cuadro del Dios de gloria, omnipotente y eterno, que está a punto de juzgar la maldad y el pecado de los hombres. Aquí usted puede ver, solo imagínese, visualícese usted cómo sería ese hermoso momento estando delante de Dios. El fuego no solo describe el juicio de Dios, sino que también representa la gloria y su justicia. La gloria, la justicia, la santidad y los demás atributos son inherentes a su persona. O sea, no es interesante porque los atributos son divinos, son de Él, no, nadie se los da. Por eso es interesante las expresiones millares de millares y millones de millones que servían, existían delante de Dios. Es una clara referencia a la actividad del ejército angelical en la presencia de Dios. La frase "el juez se sentó" literalmente significa la justicia se sentó o el tribunal tomó asiento. Al entrar el tribunal, los libros fueron abiertos. Y eso nos hace una referencia, como lo vamos a ver en su momento, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, donde los libros serán abiertos. Y creo que eso nos va a ayudar en gran manera el estar delante de Dios. Imagínense, delante de Dios, toda lengua, toda tribu, toda nación estará delante del Dios Todopoderoso.
Bueno, así es entonces, y quiero, bueno, el capítulo 7 hemos terminado. Ahora voy a pasar a este, que es el capítulo 8, lo más rápido posible con la ayuda del Señor. Vamos a compartir pantalla. El macho cabrío y el carnero. Es importante que ya, bueno, ya lo mencionamos en el video anterior. Los capítulos 8 y 12, 13 están, capítulo 12, versículo 13, están escritos en idioma hebreo, ya que los temas tratados consideran particularmente a la nación de Israel. El contenido de la visión es esta, 8 del 1 al 14. El profeta Daniel nos proporciona el marco histórico de que corre la visión. Número 1, el tercer año del rey Belsasar, según 550 y 51 a.C., en Susa, capital del reino en la provincia de Elam, y junto al río Ulai. Daniel está despierto cuando Dios le muestra la visión. La visión, el profeta contempla un carnero de pie junto al río, pero lo sorprendente es que uno de los cuernos creció y se hizo más alto que el otro. La interpretación de esta parte de la visión es provista en el versículo 20. Los reyes son Media y Persia. Tal fue así que en el año 612 a.C. los medos formaron una alianza con los babilónicos y capturaron la ciudad de Nínive. Con el ascenso de Ciro el Grande, los persas crecieron de influencia y en el año 550 a.C. tomaron control de Media. Fue así que se cumplió la profecía del cuerno que creció más que el otro. El macho cabrío, según el 8, 5 al 7, el macho cabrío, según el verso 21, simboliza el imperio griego. El cuerno notable, sin duda, se refiere a Alejandro Magno, quien con velocidad meteórica conquistó el mundo conocido en aquel tiempo. La expresión sin tocar la faz de la tierra se refiere a la velocidad con la que Alejandro ejecutaba sus campañas militares. Recuérdese que Leopardo con alas del capítulo 7, versículo 6. El poderío y la fuerza de Alejandro son descritos de la manera en que se enfrenta el carnero. Lo hiere, lo quebranta con sus dos cuernos, lo derriba en tierra y lo pisotea. El verso profetiza la inesperada muerte de Alejandro Magno en Babilonia en el año 323 a.C. Debe notarse que esta maravillosa profecía del ascenso y caída de Alejandro Magno se cumplió literalmente 200 años después de haber sido reveladas a Daniel, pues el libro de Daniel fue escrito en el año 535 a.C. El cuerno pequeño es identificado como Antíoco IV o Epífanes, quien reinó en Siria entre los años 175 y 163 a.C. Este periodo este Antíoco Epífanes se caracterizó por su odio y persecución contra los judíos. En el año 168 a.C. fue truncado su deseo de conquistar Egipto, entonces atacó a Jerusalén para sacarse esa rabia. Las murallas de la ciudad fueron destruidas. Fíjense, el templo fue profanado, una imagen de Antíoco fue colocada en el lugar santísimo y un cerdo ofrecido en el altar, y eso lo mencionamos. La expresión contra el príncipe de los ejércitos quiere decir que Antíoco se enseñó contra el Dios mismo. Llegó a ordenar la ejecución de miles de judíos. El personaje del 7, 8 y 24 no es el mismo personaje del 8, 9, que quiere decir que el cuerno pequeño del capítulo 8 presagia o tipifica el cuerno pequeño del capítulo 7. Antíoco Epífanes es un precursor del anticristo. Aquel rey blasfemo hizo locamente lo que el anticristo hará universalmente. Es importante tomar en cuenta, el capítulo 7, versículo 8 y 24 no es el anticristo, pero el 8, 9 sí es el anticristo. Eso es diferente. En su momento vamos a ver esto, lo del anticristo. La expresión un santo y otro santo se refiere a seres angelicales. La pregunta formulada ¿hasta cuándo? Está relacionada con la duración de la profanación del templo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego del santuario será purificado. Ahora, el mensaje celestial interpreta la visión de Daniel. David consideraba comprender el significado
Hoy aquí me equivoqué. Daniel consideraba comprender el significado, pero una orden dada al ángel Gabriel para que enseñe. Permítanme, voy a ver cómo hago, voy a arreglar esto. Vamos a ver cómo arreglo esto porque sí es importante que esté arregladito. Vamos a ver, ustedes disculpen, quiero, porque también. Vamos a ver. Ahí estamos. Aquí está. Ok, ya vamos a terminar esto. Daniel consideraba comprender el significado, pero una orden le es dada al ángel Gabriel para que le enseñe. Enseñar quiere decir la palabra bin, que significa hacer entender. De modo que Dios no dejó a Daniel a expensas de su propia intuición, sino que le comunicó el significado correcto de lo que había visto. Y ojo con esto, aprendamos algo bien importante. Ustedes y yo, como seres humanos, como personas, debemos tener cuidado de interpretar nosotros o considerar comprender nosotros el significado, y muchas veces no es el significado que Dios da o que una correcta exégesis, una correcta hermenéutica da al texto. Entonces se requiere que usted y yo seamos personas que podamos entender y comprender. Imagínense usted venir y dar una interpretación alegórica conforme nosotros creemos que aquí así puede ser, mientras que el autor y el texto nos dicen una cosa muy diferente. Entonces es importante tomar en cuenta lo que Dios hace acá. Bueno, sigo con esto. El ángel hace saber al profeta que la visión es para el tiempo del fin. La palabra tiempo del fin quiere decir leet ges. Leet ges. El ángel Gabriel usa otras dos expresiones, por ejemplo, el fin de la ira, que es agarit hatham, y el tiempo del fin es moed ges. Esto se refiere a una época aún futura que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, hablando del fin de los tiempos. Aunque el pasaje en cuestión obtuvo un cumplimiento histórico en tiempos de Antíoco, tipológicamente tiene una proyección futura que se extiende al tiempo de la revelación del anticristo escatológico. La frase y el fin el fin del reinado de estos se refiere a los 4 cuernos del reino en que el imperio de Alejandro fue dividido. Entonces, recordemos esto, transcurrieron 2 años entre la visión de las 4 bestias del capítulo 8. En esta visión Daniel ve solo 2 de las 4 que había visto antes, el carnero con 2 cuernos y el macho cabrío también lo ve. Y así estamos entonces, el carnero con 2 cuernos representa a los 2 reinos Medi Persa, uno era más alto que otro, representa la superioridad del elemento persa, como ya lo mencionamos, y el carnero heriría con sus cuernos al poniente, norte y sur. Esto tiene relación con las 3 costillas que tenía el oso en los dientes, representa los 3 imperios que ya lo mencionamos, Libia, Babilonia y Egipto. El macho cabrío representa el imperio griego, tiene relación con el leopardo, ya mencionamos de Alejandro el Grande y todo eso, se engrandeció en gran manera, pero imagínense, tristemente muere a sus 33 años y ya sus generales pues vinieron y se dividieron el reino. Bueno, para mí ha sido una bendición el poder nuevamente compartir con ustedes esto, esperando en el Señor que si usted tiene alguna duda, por favor, hágamela saber para que todos podamos aprender. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor sea glorificándose en sus vidas.